¿Qué sucede cuando las cámaras y las luces se apagan? Cuando la fiesta termina y la gente se va. Cuando nos encontramos solos en nuestra habitación sin poder concebir el sueño. Hoy conoceremos la historia de Olinda Castañeda. Soy el pastor Eli Vera y esto es A Corazón Abierto. Bienvenidos. Estamos en A Corazón Abierto en nuestra segunda temporada. Soy el pastor Eli Vera y te doy una cordial bienvenida. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta nueva temporada. Hoy tengo una súper invitada, una mujer de Dios. Yo soy testigo de cómo Dios ha cambiado y transformado su vida. De hecho, que es parte de nuestra iglesia. Y queremos conversar con ella. Yo estoy seguro y convencido que esta entrevista te va a bendecir de una manera especial. Así que acompáñanos durante todo este programa. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy y es nuestra hermana Olinda. Bendiciones, Pastor, ¿qué Olinda. tal? ¿Cómo Bienvenida. está? Bendiciones. ¿Cómo están todos en su casa? Todos mis hermanos y mis hermanas. Les mando muchas bendiciones. Gracias por darme la oportunidad de estar sentada acá y poder conversar de Dios, ¿no? De lo maravilloso que es. Es tremendo mirarte y tenerte aquí en nuestro set, Olinda, de saber lo que Dios ha hecho con tu vida. Realmente el mirarte a ti es mirar la gracia de Dios, mirarte a ti es la fidelidad, mirarte a ti es el poder de Dios y el cambio trascendental que Dios ha hecho en tu vida. 180 grados, has Así cambiado es. completamente, ¿no? Sí. De pronto de estar en las pasarelas, de pronto de estar en el mundo de la farándula y todo eso, y de pronto ahora seguir a Jesús, ¿no? Dios es maravilloso, es misericordioso realmente. Cuando Él ve un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, ¿no? Un corazón que clama, que quiere, está arrepentido, Él va a estar ahí obrando maravillosamente en tu vida y sobre todo en mi familia también. Tremendo. Una pregunta. ¿Tú en tu antigua vida hubieras pensado, hubieras ido a la iglesia donde está hoy, donde opera la iglesia, donde tú vas? Te cuento, nosotros el 2019 estábamos buscando, mi hijo, sobre todo el mayor, estaba buscando de Dios. Pero lamentablemente yo pues en mi ignorancia, siendo mundana, Ujú. preocupada más de los trabajos, de los eventos, los desfiles, lo veía y era como que, ah, sí, está buscando, pero no lo ayudaba a que él vea, a que él buscara, ¿no? A mi casa llegaban mormones, testigos de Jehová, evangelistas, llegaban realmente de todas las religiones, ¿no? Y yo lo que siempre tenía plantado en mi corazón es que tenemos que seguir a Cristo. Esa fue la doctrina que yo cogí de la religión católica, porque vengo Ujú. de una familia bien católica, ¿no? Pero no estaba de acuerdo con la manera en que ellos llevaban y yo veía el tema de idolatría como la Virgen o los santos, pero también hay otros tipos de idolatría en los que yo había caído también y Ujú. no sabía. Entonces no sabía a qué iglesia ir, no sabía dónde llegar, ¿no? Cómo caer y que alguien venga y me pueda decir, ¿sabes qué? Acá puedes venir, acá tenemos esta doctrina, o que alguien me dé un testimonio o me converse. Entonces era como que me escuchaba un ratito y me iba otra vez al mundo, no, mis trabajos, mis eventos, mis desfiles, no, que las fiestas, que no, que mis amigas, y me olvidaba, ¿no? Pero el Ujú. que empezó realmente buscando fue mi hijo. Mm. Él buscaba, O sea, se veía. siempre hubo una necesidad de Dios en tu vida. Sí, siempre hubo una necesidad de Dios y sobre todo, como te digo, a mi hijo mayor. Mi hijo Ujú. mayor lo buscó y no lo encontró. Justo le había comentado eso a mi esposo, a Cristian, y después de eso él decidió no creer en Dios Wow. por la manera en cómo yo, me imagino, no estuve ahí para ayudarlo y Dios sabe cómo hace las cosas, porque todo ocurre realmente porque Dios lo permite, ¿no? Entonces, no encontrábamos el camino. Siempre hubo la necesidad de llenar
ese vacío que uno tiene, ¿no? Imagínense, desde niños necesitan de Dios. Nosotros nacemos y por el pecado nos desconectamos de Dios y estamos en búsqueda de eso, pero no buscamos a Dios directamente, sino estamos en búsqueda de, pues, que a ver si el dinero nos llene ese vacío, a ver si las fiestas, a ver si el alcohol, a ver si los viajes, a ver si no sé, la ropa, los zapatos, el maquillaje, mi cabello o un montón de cosas, ¿no? Entonces nos enfocamos más que todo en las cosas del mundo que en las cosas espirituales y no logramos entender eso. Y es ahí que mi familia pues estaba en un remolino realmente de búsqueda, de necesidad, de poder llenar ese vacío, de poder buscar esa paz que tanto necesitábamos cada uno de los integrantes de la familia, pues, ¿no? Wow. O sea, se podría decir que la fama, el dinero, la ropa y todo eso no llenan el vacío. No, para nada. ¿Tú das fe de eso? Doy fe, 100%, y veo a mis amigas también, conocidas, que jamás han sido felices, jamás, O sea, jamás, siempre están reacias, protegiéndose y cuidándose para que no venga alguien por atrás y te apuñale en la espalda. O sea, esa alegría, entre comillas, esa aparente felicidad que se muestra. Eso que ves en redes sociales, no, nada de eso es real. Eso no es. No, realmente es como que la mentira que Satanás te da, pues, ¿no? Te da regalitos así chiquititos para que tú te sientas en ese momento feliz, porque realmente te sientes feliz supuestamente, ¿no? Pero es una felicidad pero temporal. es una felicidad temporal, es una felicidad superficial nada más. En ese momento tú estás, sí, te estás divirtiendo, te quiero, amiga, no sé qué, o el enamorado en ese momento que supuestamente te quiere, te ama y todo, ¿no? Pero luego llegas a tu casa y te echas a dormir y es como que, wow, te sientes vacío. Wow. Completamente vacío, y despiertas en la mañana el día siguiente y otra vez otra fiesta, otra vez salir a comer, estar con los amigos, pero sí, ¿sabes? Yo podría decir que me sentía como si estuviese en un remolino. O sea, iba por un lado, por otro, iba, venía, pero no me sentía yo, no me sentía feliz, no me sentía llena. Wow. Y es cosa que hemos hablado con muchas amigas y siempre caemos en lo mismo, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? Y eso es lo que Dios me puso, porque Él es la pieza exacta que calza. Es la piedra angular. Exacto, que calza exactamente en el espacio que está vacío. Uno trata de buscar, de llenar ese vacío. Por todos lados. Por todos lados. Y luego te das cuenta que buscaste por todos lados y no lo encontraste. No lo encontrabas. Sí. Pero cuando te encuentras con Cristo, esa era la te das cuenta y no hay necesidad de decir que, ay, sí, que me aferré o que me volví una fanática o como todo el mundo ve, o sea, como las personas del mundo lo ven, ¿no? Ven, se volvió una fanática, se enloqueó, mira lo que le pasó, ahora ya no se divierte, ahora ya no disfruta, debería volver al mundo. Y yo digo, me pongo a pensar ahora, ¿no? El momento en que yo encontré a Cristo, Él me dio el abrazo que yo tanto necesitaba desde niña. Wow. Me abrazó y cuando Él me abrazó, dije, aquí es, y de aquí no me muevo. Yo no voy a moverme de este lugar, yo no voy a irme a otro lado, porque yo sé que si me voy a otro lado voy a perder su presencia, y perder su presencia para mí es imposible, es lo peor que me podría pasar en la vida, ¿no? Hablaste de niña, dijiste que necesitabas un abrazo, que Sí. de niña lo necesitaste. Hay una imagen que me gustaría que la vieras. ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? Bueno, ahí está un poco... Chiquitita, ahí está mi papá no sé si y mi no sé- mamá. no sé si la puedes voltear la imagen. Estamos Esa en es esta... mi mamá, mi papi. Así es la foto. Ok, ahí está. Ahí está. Descríbenos la foto. por favor. Olindita, esa Olindita en un cumpleaños siempre con su papá amoroso. Mi papá siempre ha sido bien, bien amoroso desde chiquita conmigo. Y mi mamá, ¿no? Yo necesitaba mucho el abrazo de mi mamá. Ya. Pero mi mamá podía estar presente, pero no estaba. Ok. Realmente. Mi hermano nació más o menos al año y 2 meses de que yo nací. Y mi hermano nació con problemas, Ok. nació con estrabismo y tenían que operarlo y tenían que ir constantemente a verlo a la clínica. Era una dedicación 100% a mi hermano, ¿no? Y a veces como padres no te das cuenta, y obviamente si tienes un hijo que está enfermo y la otra hija está bien, pues a la hija la dejas a un lado y estás dedicado por completo al hijo. Son errores que cometemos como padres, ¿no? No es que tu mamá te quiso abandonar, simplemente que No, estuvo estuvo enfocada en mi poniendo atención hermano, a tu hermano. poniendo atención ¿Qué a mi recuerdos tienes hermano. de tu infancia, de tu Hay niñez? recuerdos muy bonitos con parte de con mi papá, ¿no? Más que todo es con mi papá y con mi abuela. Esa falta
de afecto, de atención de parte de mi mamá, la traté de suplir por parte de mi abuela, que vivíamos con mi abuela, ¿no? Mi abuela me llevaba a todos lados, yo paraba con ella de arriba abajo, me enseñó a leer, a coser, a mí me gusta mucho coser, es más, la marca de ropa que tuve se llamaba Adele Marie, mi abuela era María, María Ujú. Olinda se llamaba, entonces y mi hijita Adele. Y siempre me enseñaba muchas cosas, siempre estaba con ella, pero igual no es lo mismo que esa atención que uno Que tú necesita de querías a tu una mamá. mamá, pues, ¿no? Pero mi Exacto. mamá no es que por mala me haya dicho no te quiero hablar, te odio, no, sino simplemente se enfocó en mi hermano y me dejó de lado a mí. Ujú, Entonces, ahí es como que yo ahora que me puse a estudiar el tema de las heridas, ¿no? ujú, Del alma, me di cuenta de que a veces uno como padres no se da cuenta de la herida que le está generando a su hijo porque ujú, cree que es algo normal, que es lo que está haciendo, ¿no? ujú. A veces el favoritismo que hay entre hijos genera heridas a los otros hermanos. Entonces ahí tuve yo una herida bien fuerte y bien marcada en donde yo me sentí pues desplazada, no abandonada. Y ahí es Ujú, ahí donde entra este espíritu de abandono para las personas que ujú. conocen el tema espiritual y lo tuve ahí guardado, porque de niña yo estaba tranquila, vivía tranquila, mi papá estaba feliz porque yo era la niña independiente que hacía sus tareas, no necesitaba que nadie le diga nada porque yo había dicho que yo no necesito pues que me den atención porque si yo me porto bien, si yo hago bien las tareas, me saco buenas notas, salía en primer lugar en todo Ujú, primaria, mi papá iba a sentirse orgulloso de mí, iba a ujú, llamar la atención de mis padres, mm, ¿no? Entonces esa era mi manera de llamar la atención, portarme bien, ser buena, estar correcta, así en un cuadradito, ¿no? mm, Y llegó la adolescencia. Y ujú. en la adolescencia sí fue complicadísimo. Salieron todas las heridas, dolores, Apareció todo. amarguras, apareció todo, todo, Antes todo, que lleguemos todo. a la adolescencia, cuando eras niña, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué soñabas cuando eras niña? No recuerdo, no tengo muchos recuerdos que pueda decir de sueños y cosas que quería hacer, pero mi mamá me recuerda mucho que desde niña me cambiaba de ropa cada media hora y Mm, salía modelando la ropa. O sea, yo creo, porque me acuerdo ya de adolescente, que siempre quise ser modelo. ok. Siempre, Ujú, siempre quise ser modelo. Entonces, yo creo que desde niña habrá nacido, pues, ¿no? ujú, Esas ganas de ser modelo. También quería ser doctora. ujú. Quería estudiar para ser doctora. Me gustaba mucho el tema de genética, biología, Wow. bastante, ¿no? Pero como te digo, uno llega a la adolescencia y todas esas ideas, esos sueños, pues se van porque te llenas de heridas, te llenas sale a flote todo, ¿no? Ujú. Y no sabes cómo controlar tus emociones. ¿Qué cosas marcaron tu vida? Mencionabas que desde tu niñez tuviste la ausencia de tu mamá, tu papá fue todo para ti, pero ya en la adolescencia mencionas que se afloraron las heridas que Sí. tenías, que las ibas guardando ahí. Entonces, ¿qué fueron esas heridas? ¿Qué marcaron? ¿Qué cosas fueron las que marcaron tu vida? El abandono, o sea, no es abandono porque mi mamá no es que se haya ido y me haya abandonado, sino el Exacto. que no esté conmigo en casa o que Ok. no sea mi confidente, que Era no, una madre ausente. era una madre ausente, o sea, estaba ahí, mi mamá pues me atendía, desayuno, almuerzo, cena, la ropa lavada, la casa ordenada, ¿no? Lo que normalmente puede hacer una mamá, Exacto. pero una niña, una hija no quiere que le laven la ropa, porque para esa edad no me importa si me lava la ropa, si me da comida, yo quería que me abrace, que me diga que me ama, que me diga cuenta mi hijita, qué hiciste hoy, que sea mi confidente, mi mejor amiga, ¿no? Ujú. Y no lograba yo encontrar eso en mi mamá, trataba yo de lo que le comentaba ahorita, trataba yo de que sea mi mejor amiga, de hablarle, de contarle mis cosas y terminaba contándole a mi papá venía y pum, tanda, ¿no? Mm, Entonces es como que eso iba generando ujú. mucho dolor en mi Se fue corazón. acumulando Ah, mucho dolor en tu claro, y yo corazón. decía, o sea, mis preguntas eran, ¿por qué mi mamá me hace esto? Ujú, ¿Por qué me trata así? ¿Por qué es así conmigo? Llegué a pensar que me odiaba, ¿no? Que tenía ujú, celos de mí, tal vez porque era muy cariñosa con mi papá. No lograba entender. Y en ese ujú, momento sabemos que el campo de batalla del enemigo es la mente, y pues el ujú, enemigo ve que tiene autoridad con las heridas que uno tiene, y me ujú. atacaba y me atacaba y me atacaba pues a la cabeza, ¿no? O sea, hubo Y me mucho hacía sentir, resentimiento en tu sí, corazón, sí, amargura mucha también. amargura, mucho resentimiento, mucho dolor. Y eso te llevó a una rebeldía Sí, en la una rebeldía adolescencia. en la adolescencia bien fuerte, bien contestona. Ujú, Contestona o sea, pensaba, la respuesta ya la tenía antes de que me den la oportunidad de hablar, ¿no?
y malcriada, pues, ¿no? No sabía cómo yo desfogar eso que yo sentía, no sabía yo cómo reclamar y cada vez era peor. Mi mamá, en vez de ver que me sentía mal, de que la necesitaba a ella, se ponía en contra mío, le contaba a mi papá, no sé, me daban permiso hasta las 6 y yo llegaba a las 7, le contaba a mi papá que venía de trabajar cansado y ¡pum!, otra vez a correazos, ¿no? Y me sentía pues frustrada, no sabía qué hacer. O sea, digamos, tus padres no supieron manejar Exacto. a esa niña A esa adolescente niña rebelde. adolescente rebelde, no la Ok. supieron manejar. Y de hecho que los hijos son el resultado de la crianza de los padres, ¿no? Sí, Entonces, el problema no está en el hijo, sino está en el padre es verdad. que lo está Y ahora criando. que soy Ahora que mamá, entiendes eso, entiendo que mi hijo tiene 14 años y ha entrado a la adolescencia ya hace un año. Antes de convertirme a Cristo, pues yo tenía muchos problemas con él. Mucha rebeldía. ¿Por qué? Porque yo también le había generado mucho dolor a él. ujú. Lo había tratado mal, había sido muy dura con él, muy estricta De con pronto él. como que tú comenzaste a repetir el patrón que se dio contigo. En realidad, Sientes que se repitió el patrón en realidad el patrón más que todo, tengo dos, es Adel, es Paolo de 14 y Adel que tiene 10. El patrón vendría a ser mi mamá, favoritismo por sus hijos hombres y mujer de lado, ¿no? Mm, Por mi lado era cuando nació mi hijita, dije, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi mamá, yo voy a ser la mejor amiga de mi hijita y doy gracias a Dios que soy la mejor amiga de Adel. Pero sí, con Paolo fui, más que todo yo creo por el dolor que yo tenía de ver ok. en cómo mi mamá favorecía mucho a mi hermano, hombre. Le agarré el que yo tengo que ser más estricta con el hombre y más dócil con la mujer, ¿no? Ujú. Por como yo veía que mi mamá a mis hermanos los trataba como florcitas y yo era pues de fierro. Entonces dije, no, pues hay que tratarla al hombre, hay que tratarlo duro y tampoco es así. Entonces yo creo que sin darme cuenta, ese dolor que yo tenía, ese resentimiento que tenía por mi mamá, por mi papá, pues yo lo enfocaba en tratar a Paolo más estricto, más duro, por cómo habían tratado a mi hermano y los celos que yo tenía con mi hermano. Y eso es muy interesante lo que mencionas porque nadie va a una escuela para ser padre No, antes y también nadie se sana no, pues, antes para no, ser padre. no. Y lamentablemente nosotros como padres, al ingresar a la paternidad, entramos con todas las heridas y no tenemos a Jesús en el corazón, Así obviamente. es, Entonces así entramos con es. nuestras heridas y desde nuestras heridas le tratamos a nuestros hijos. Y luchamos con nuestras propias fuerzas, Ujú, porque a veces uno se da cuenta, ¿no? Está como en el mundo está la psicología, la psiquiatría, que te dan medicinas, te dan pastillas, ujú, ¿no? Pero nada de eso te cura. ujú. Yo pasé por un cuadro de depresión bien fuerte, Wow. por mis problemas económicos y mis problemas que tenía con mi hijo, y me daban pastillas. Ujú. Y yo tomaba las pastillas y yo sentía que tenía un demonio adentro encarcelado y no podía salir porque la pastilla lo tenía Lo tenía dopado. dormido, dopado. Pero me daba cuenta y sabía, yo estaba por fuera, sí, que sí, con mi cara de que no mataba ni una mosca, pero por dentro sentía que estaba que Mm, quería gritar y salir de ahí y ujú. lo tenía encarcelado. Entonces, eso no te ayuda en nada, porque tarde o temprano ese demonio va a salir de todas maneras, ¿no? Entonces, el único realmente que te cura esas heridas, el único que te hace volver a nacer y saca todos esos espíritus inmundos que habitan en ti desde que naciste o desde que estuviste en la barriga de tu mamá, es Jesucristo, nadie más. Wow. Estamos en una entrevista muy emocionante con nuestra hermana Olinda Castañeda. Realmente decía al comienzo que verla a ella es mirar la gracia, el poder, el favor de Dios. Así que volvemos en un instante en tu programa A Corazón Abierto. Continuamos en tu programa A Corazón Abierto. Le doy la bienvenida a aquellos que se han ido sumando al programa del día de hoy. Estamos viviendo un tiempo muy especial aquí en este programa porque hoy tenemos a nuestra hermana Olinda Castañeda, quien está de verdad bendiciéndonos de una manera especial. Yo estoy seguro que tú que estás ahí desde el comienzo estás siendo bendecido por lo que Dios ha hecho en la vida de esta gran mujer que hoy nos cuenta su testimonio. Hermana Olinda, ¿cómo te iniciaste en el mundo del modelaje? A ver, como le había comentado, desde niña siempre quise ser modelo y me presentaba a castings de adolescente hasta que una vez me presenté con mi mamá en un casting que era para Nueva York. O sea, estaban buscando chicas
ellos decían que sean chicas neutras, ¿no? Que no se hayan hecho nada, que no tengan nada, no tengan una forma de cuerpo, que no tengan, o sea, que sean como perchas, ¿no? Para ser modelos de alta costura allá en Nueva York, porque allá en Nueva York querían formar a la chica, acomodarla al estilo que ellos decidan. Entonces me eligieron para poder ir a viajar allá a Nueva York. Tenía 15 años, pero mi papá no quiso. De frente se opuso, me dijo que no, no había forma, y le agradezco realmente que se haya opuesto, que haya dicho que no, porque si no, no sé qué hubiera sido de mi vida a los 15 años yendo allá con la moda, la fama, el dinero, porque ahí se gana muchísimo dinero, drogas, alcohol, sexo y muchas cosas, ¿no? Mi papá me dijo, no, no te vas a ir, no vas para allá, no hay forma, para comenzar no tenemos la economía para que yo pueda ir a acompañarte o te acompañe tu mamá, no te vas a ir tú sola. Y para mí eso fue pues, imagínense, ¿no? Un sueño desde niña de querer ser modelo y te eligen para irte a Nueva York y no puedes ir. Y eso complicó tu rebeldía. Más, exacto, complicó mucho más mi rebeldía y le agarraba más cólera a mi papá. Y a los 18 años yo me voy de mi casa, ¿no? Tú decides irte. Mi papá me dice que me vaya. Porque tu conducta se va complicando más. Tuve un enamorado 7 años mayor que yo. Yo no tenía enamorado tenía un enamoradito de 15 años, pero era esos que te agarras la manito y era mi mejor amigo realmente. Gracias a Dios también en esa época mi adolescencia, mi niñez tuvo su momento, mi adolescencia también tuvo su momento. Entonces el momento de descubrirme como mujer, de descubrirme para tener novio fue a los 18 años. Con este chico con el que estaba, que era 7 años mayor que yo. Mi papá se volvió loco, nuevamente no supo cómo manejar instruirme, cómo manejar esa situación. Me empezó a hablar, jamás me había hablado de sexo, jamás me había hablado de nada de eso, y me empezó a hablar de eso directamente, me empezó a decir un montón de cosas, y yo era como, ¿qué te pasa, papá? O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué me hablas de esa manera, no? Muy fuerte, me empujó. Él me empujaba y me empujaba a más rebeldía, a más dolor, ¿no? En vez de hablarme bonito, de aconsejarme y abrazar a su hija, él me empujaba y me botaba. Más la ayuda de mi mamá, pues, ¿no? Que era de decirle, sí, que hizo eso, que salió, que no regresó, que demoró media hora, demoró una hora, más lo calentaba mi papá. Y llegó un momento en el que estaba yo con mi novio conversando en la casa, en la sala, y mi papá llega de la nada, me empieza a pegar enfrente de él, no sé qué le habrá dicho a mi mamá, no tengo idea, y me dice, te vas de la casa. Yo le dije, ok, me voy, porque ya no puedo aguantar más, porque ya 18 años que me esté golpeando delante de mi pareja, de mi novio en ese momento, ¿no? Y me fui a vivir con él. Fue difícil también, fue bien difícil. Empezó ahí el tema del orgullo, de la soberbia. Yo no le voy a hablar a mi papá, que él me botó de la casa. Mi papá me dejó de hablar 6 meses. No me hablaba, me veía por la calle, no me hablaba. Yo moría porque él me dijera, regresa a la casa, jamás me lo dijo. Y ya me quedé, pues, ¿no? Que es el papá de mi primer hijito. Ahí fue que empecé a trabajar en un banco y conocí a Nino Peñalosa en el banco, ¿no? Yo soñaba, ¿no? En esa época Nino Peñalosa se encargaba de hacer unos super desfiles con unas super marcas conocidísimas y del extranjero también. Y yo soñaba, pues en mi cabeza era, ay, ojalá algún día me vea y me diga, quiero que modeles para mí. Y así pasó. A los años estaba trabajando de anfitriona en Asia y me ve, se me acerca y me dice, hola, soy Nina Peñalosa y una modelo me ha fallado y más o menos es así de tu contextura. ¿Tú crees que podrías venir a mi tienda y probarte para poder ver cómo te queda la ropa? Y yo no podía creerlo, fue como que, ¿qué pasó, no? Y me llevó, me probó la ropa, me hizo caminar, por dentro yo pues estaba súper nerviosa y me dijo, quiero que seas mañana en mi desfile. Y ahí fue que empecé a levantarme realmente como la espuma con el tema de los desfiles, porque estaba en casi todos los desfiles, marcas súper grandes, Leonisa, modelo para marcas extranjeras, Benetton, Agatha Ruiz de la Prada. Fue un deslumbre, ¿no? Un deslumbre para mí de venir de una familia humilde, ¿no? De clase media, de vivir con mi novio. Llegué a sentir que ya mi novio me estorbaba, que necesitaba estar sola porque empezaron las discotecas. Jamás yo había conocido una discoteca, conocí las discotecas de Lima, conocí a la gentita que tenía dinero de Lima y empecé a deslumbrarme más. Pues cómo es Satanás, ¿no? Cómo va obrando, cómo te va endulzando y cómo te va... O sea, tú cuando estás en el mundo, cuando tú eres mundano, realmente tú vives en una cárcel, ¿no? Estás encarcelado.
y no te das cuenta que estás encarcelado, porque Satanás se encarga de decorarte bien bonita la cárcel para que no tengas Para que te ganas de sientas salir, cómodo ahí. para que te sientas súper cómodo en tu cárcel y tú no sepas que estás en una cárcel, ¿no? Entonces, me decoró muy bonita mi cárcel. Me la decoró muy bonita. Y uy, ahí vino pues el tema de alcohol, el tema de drogas, el tema de salir con las amigas, discotecas, y terminé separándome pues del papá de mi hijito. O sea, ya te involucraste en el mundo de la farándula Claro, en el mundo de la farándula. y los escándalos. Exacto. Mm. Y después que, eso lo mencionaste antes, pero me gustaría que lo menciones nuevamente, estabas en la farándula, en todo el esplendor, Toda la burbuja. la burbuja, la Sí. espuma se había hecho grande. Eh, ¿Qué sentía Olinda después que se acababa todo eso y estaba en su cama? Ah, vacía, totalmente vacía. A veces ni entendía por qué salía, pero es que es ahí donde yo quería también para poder explicar a todos. Uno cree que saliendo y en la discoteca, los amigos, las amigas, los viajes, la ropa, está llenando ese vacío que tiene, pero es que ese vacío que tienes solamente lo llena Jesús, lo llena Dios. Pero también yo actuaba de esa manera rebelde y yo me hacía daño a mí misma por las heridas que yo Ujú. tenía. Y yo no me daba cuenta de eso. O sea, era como que yo misma me estaba Te azotando, estabas hiriendo a ti hiriendo misma. a mí Pero misma. pensabas tú que de repente eso podía, esas salidas, esas comidas, esas fiestas, Iban a iban a calmar, calmar tus exacto. heridas y lo que estaba pasando es que te estabas Era hiriendo peor, más. me estaba hiriendo más, me hacía más daño. ¿Por qué? Porque ahí venía la traición, el desamor, que me sacó la vuelta, que me emborraché y cometí un error, hice esto, hice lo otro. Entonces empieza el arrepentimiento, pues no te empiezas a sentir mal, 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 y Satanás te ataca en la cabeza, te ataca y te ataca. Ahora lo entiendo, pero en ese momento yo no sabía. Me En, venían al- unos pensamientos horribles a la cabeza. en algún momento tú dijiste, bueno, ya creo que es suficiente, tengo que parar. ¿Te llegaron Sí, esos momentos? sí, Dijiste, sí. quiero parar ya. Quiero parar, no quiero más, no quiero saber más de esto, quiero estar tranquila, y eso fue el 2019, justo que había Antes de eso, decidido. Antes de eso no, antes de eso estabas en todo. sí, en todo, y como digo, Satanás pues también bendice a sus hijos, ¿no? Y vivía bendecida de eventos tras eventos, muchas cosas, Mucho dinero. mucho dinero, viajes, me divertía y la pasaba bien, pues también pensaba yo que a mis hijos los iba a dar el amor dándole cosas, ¿no? El amor de madre era comprándoles cosas, llevándolos de viaje, dándoles la ropa que necesitaban, los zapatos, las zapatillas, la computadora, la tablet, todo lo que ellos necesitaban le daba, le daba, le daba, le daba para suplir la falta de que yo no estaba ahí realmente. En el mundo que tú vivías, un mundo bastante ocupado, la agenda súper ocupada, ¿sientes tú que era la madre presente o la madre ausente? Fui, gracias a Dios, lo digo ahora, en verdad que tuvo bastante misericordia de mis hijos, sobre todo, no de mí, que mis eventos eran viernes, sábado y domingo. Ujú. Entonces yo de lunes a viernes en la mañana estaba con ellos. Ok. Yo había tomado la decisión de no tener una chica que me ayude en casa, cama adentro, sino que sea que vaya a ayudarme con la limpieza, pero yo ser mamá, dedicarme a ser mamá. Entonces los llevaba al colegio, los traía del colegio, hacía tareas con ellos, pero ya el fin de semana que ellos descansaban yo ya no estaba, porque yo tenía que irme a trabajar y viajaba a provincia. Y para mi hijita la menor sí fue bien complicado, porque ella lloraba muchísimo, 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 todo el fin de semana esperando que llegue su mamá. Y yo llegaba, pues a veces tenía para regresarme el domingo en la mañanita y prefería regresarme en la noche porque el día sábado después del evento me había ido de fiesta, pues, ¿no? Entonces, en el 2019, sientes que ya llega el Sí. momento, ya llegas como a aterrizar un poco, Sí. como que el avión comienza a descender y te das cuenta que todo lo que tenías, que todo lo que habías logrado, no te llenaba completamente. No, no me ¿Cómo fue llenaba. eso? Cuéntanos, ¿cómo fue No, ese? me sentía ya cada vez más vacía, más triste, deprimida. Había momentos en que estaba en mi cama todo el día sin salir, en pijama, me sentía mal, lloraba, no sabía qué hacer. Mm. No sabía qué hacer y como te digo, Satanás pues te ataca por la mente y me ponía unos pensamientos horribles. Llegó un momento en el que yo ya no quería vivir más, ya. Wow. Yo ya no quería vivir más, yo tuve un sueño con mi abuelita, ¿no? Que para mí fue mi mamá, mi segunda mamá, que ella ha fallecido hace ya bastante tiempo, me encuentro con ella en mi sueño y en mi sueño yo le pido que no me deje despertar, que me quería quedar con ella. Yo no sé dónde está mi abuelita, ¿no? Entonces, imagínate dónde me iba a ir, no sabía. Le decía, mamá, por favor, abuela,
déjame acá, quiero estar contigo, no quiero regresar otra vez, no quiero despertar, no quiero. Ya llegué a un momento en el que ya no podía más, no daba más ya. O sea, llegaste a un punto cero ya, Sí. que no sabías cómo, pero ¿entendías por qué estabas ahí? ¿Sabías o estabas en un No, momento? no entendía, sentía una desesperación que no entendía por qué sentía la desesperación, sentía ansiedad, me daban unos cuadros que no podía respirar. Es más, cuando me convierto a Cristo al comienzo, mi esposo una vez me tuvo que meter a la ducha con ropa y todo y hacer que me caiga el agua porque me daban esos cuadros todavía. Wow. Fuertes, esos son espíritus que tienen que Ujú. salir, que te agarran y sentía que no podía respirar y me golpeaba y yo misma me golpeaba porque no sabía cómo botar todo ese dolor que tenía dentro. Era una bola de dolor, de heridas de dolor que se habían acumulado durante toda mi vida. Y ya llegaba un momento en el que no podía más y realmente Dios ha sido demasiado misericordioso conmigo y yo sé, pues para Dios, Dios tiene el control de todo, ¿no? Y Él ya sabía que yo iba a llegar a su camino, Exacto, él te ¿no? estaba trayendo Él me con cuerdas de estaba amor. trayendo, así es. Pero tú seguías en el mundo del modelaje, Sí, seguías, seguía o modelando, sea seguía que haciendo mis digamos que de eventos. lunes a viernes tú estabas ahí Toda mal, deprimida, deprimida, mal, y luego y el el fin de semana, sí. maquillaje y la ropa y como que eso, y salías a hacer Sí, un payaso, sí, digamos, en verdad. Y el alcohol, pues que supuestamente te te calma. calma. Tomaba y el día siguiente que me levantaba me sentía 10 veces peor. Ujú. Peor, o sea, era horrible, horrible, horrible. Me sentía mal, mal, que no quería ni moverme, no quería salir, me tenían que obligar a ir al evento porque tenía 2 eventos y yo ya no, ya me sentía, ya estaba en un momento, en un punto en el que ya no daba más. Es más, hasta había pensado porque hay unas terapias de sueño Sí. que te quedas varios días, ya que ya quería ya irme yo ahí y no despertar. Ese era mi pensamiento, ¿no? Eh, ¿Tú crees que lo que a ti te ha pasado, pasan otras personas en Sí, el mismo mundo en que claro, estado? claro que sí, sí. Muchas personas con las que yo he conversado, muchas amigas han pasado y pasan por esto actualmente. Por eso muchas se dedican al alcohol, las ves en fiestas, en discotecas, porque están tratando de tapar ese dolor que tienen, ese dolor Ujú. tan fuerte que tienen, que están viviendo y que han vivido durante toda su época, ¿no? Toda su niñez, su adolescencia. Yo he conversado mucho porque a mí me gusta leer mucho y antes de conocer de Dios yo leía de psicología para poder entender, ¿no?, las Ujú. cosas. Trataba yo de curar algo que supuestamente para mí estaba acá Ujú. y no estaba acá, pues estaba acá, Estaba en el no corazón. estaba en el alma. Ujú. Entonces trataba de ver la manera de cómo puedo curar y leía y hablaba y escuchaba y luchaba con mis propias fuerzas. O sea, Ujú. la psicología te ayuda Sí, a encontrar el problema, el problema. pero no te lo va a solucionar. Solo Cristo te soluciona ese O problema, lo puedes porque es, solucionar en parte, pero no la raíz. no va a llegar. ¿Por qué? Porque ¿cómo una psicóloga puede llegar a tu alma? Ujú. Nadie puede tocar tu alma, nadie va a Solo los poder. psicólogos te ayudan a la parte conductual. Sí, la mente, la Ujú. manera en cómo tú te tienes que guiar, cómo tienes que Exacto. seguir, cómo tienes que avanzar, pero estás luchando en tus propias fuerzas, pero ese Ujú. dolor del alma va a Ujú. volver a salir. Que no sale con pastillas Así es, ni con con nada, es terapias. como digo, es un demonio encerrado. Ujú. Entonces, el único que te saca todo eso es Cristo y te digo, yo doy fe de eso, porque me ha sacado todo ese dolor que me hacía llorar y a veces sentía que lloraba hasta sangre, Wow. porque ahí era fuertísimo cómo Él ha obrado en mí, cómo Él ha trabajado en mí, cómo Él ha sacado todo ese dolor que yo tenía en el mundo en el que no sabía cómo curarlo, no sabía cómo sanarlo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue que saliste de ese dolor? Conociendo a mi esposa. Conociendo a tu esposo. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a seguir hablando con esta entrevista que está siendo muy bendecida. Yo estoy siendo bendecido escuchándote. Y yo estoy seguro que tú también estás siendo bendecido con este programa. Y agradecer que estés ahí. Pon tus comentarios también de cómo estás siendo bendecido y desde dónde nos estás mirando ahora mismo. Soy el pastor Eli Vera y aquí estás en tu programa A Corazón Abierto. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en A Corazón Abierto. Te doy la bienvenida. Ya estamos en la parte del cierre del programa y esto se pone cada vez espectacular. Cómo es que Dios obra, cómo es que Dios hace milagros en las personas. El milagro de la salvación es el milagro más grande que Dios puede hacer, que Dios ha hecho en la humanidad. El cambio, la transformación de una persona es un milagro
fuera de serie. Hoy estamos aquí con Olinda Castañeda y se ha sumado con nosotros su amado esposo Cristian. Cristian, bienvenido. Pastor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Dios lo bendiga. Qué bueno tenerte aquí en el programa y te hemos invitado a esta parte para poder hablar el momento en que tu amada Olinda conoce al Señor y tú fuiste el vehículo, el instrumento que Dios usó. Fue usado por Dios para poderla traer a los pies de Cristo. Ok. Cuéntanos cómo fue eso. Le cuento, pastor. En el tiempo que nosotros ya nos gustábamos, porque no quiero andar mucho en la parte más de atrás, ya nos gustábamos, que ya había unas miradas, ¿no? De parte de ella también, ¿no? Sentía que yo le traía, me comencé a sentir confundido, porque yo dije, estaba pegado a la palabra y decía, yugo desigual, no hay forma. ¿Cómo hago ahora, no? Y encima, pues Y yo. encima decía, no conocía mucho del tema del pasado de Olinda, pero sí era el tema del yugo desigual. Tenía mucho temor a unirme en yugo desigual. Y voy a buscar a un amigo y le digo, hermano, no sé, cristiano, le digo, hermano, no sé qué hacer. Esta chica me gusta y no sé qué hacer. Y me dice, ¿le has hablado de Dios? No. Bueno, entonces, ¿qué esperas para hablarle de Dios y que Dios te dé la confirmación que es de ella, ¿no? Porque yo en el tiempo que regreso a la iglesia, oraba, ¿no? Oraba muchísimo, le pedía a Dios que me mande mi idónea, que quería casarme, tener una familia, que restaure mi familia, y un montón de cosas que le pedía con características muy ella, exactamente ella. Que sea temerosa de Dios, que me acompañe en oración, que ayune, que vaya al templo conmigo. O sea, eran muchas cosas que le tú pedía. pedías. Sí, le pedía muchas cosas a Dios, ¿no? Esperando que Él escuche mis oraciones. Entonces comencé a darle mi testimonio. Y le comencé a contar que yo había sido ateo, que yo no creía en Dios, que venía de un mundo espiritual del lado oscuro, ¿no? Del lado de Satanás, que había conocido en Brasil, y un montón de cosas. Entonces Dios me decía, dale tu testimonio en partes. Entonces, el primer día le di una parte del testimonio. El segundo día, Dios me iba guiando, le di otra parte del testimonio. Y al día siguiente, al tercer día, le di el testimonio final. Fue ahí donde le comencé a hablar de Dios, ella me comenzó a hablar que también veía espíritus, me comenzó a contar bueno, y estudiaba cosas espirituales. Y yo la confrontaba, pues, no con la palabra, que le seguía la corriente en realidad, ¿no? Es muy parecido a lo que yo conozco, le digo, ¿no? Esto está en la palabra de Dios, ¿sabías? Pero, disculpa que te corte, ¿pero ya tenían una relación o se No, estaban no, no. conociendo? Cero. Nos gustábamos, Nada más. Nada Había una más. amistad. amigos. Ajá. Había una amistad. Sí. Una amistad con gusto, ¿no? Ya. Entonces, justamente porque este amigo me dice, háblale de Dios, comencé a hablarle de mi testimonio. Para mí era tremendo, pues, porque el desenlace iba a ser, ¿quieres recibir a Cristo? Ajá. Y entonces ella me decía, no. Iba a ser complicado dar la media vuelta y tratar de desaparecerme de Y su había, vida. y había cierto temor en que te dijera que no, porque Claro, entonces, tenías tú que decir que no también y dar la vuelta. y tenía que dar la vuelta e Tenía que irme. Era desaparecer. como que la confirmación de que No era por para ahí ti. no es. Ajá. Entonces, ya le estaba contando mi testimonio, ya el último día, y le digo, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. Wow. Y es como que, ay, qué bien, ¿no? Y oramos, la ayudé a recibir a Cristo, y ahí fue muy gracioso porque me dice, tengo algo que decirte. Y yo le digo, así, yo también. Me dice, me gustas mucho. Fue muy gracioso, ¿no? Porque era la primera vez que me sentía como un niño, me sentía como un adolescente, con temor, me sentía avergonzado, ¿no? Raro, ¿no? O sea, en mí decía, Un ¿qué amor me pasa, así, no? O sea, muy puro. ¿qué me muy pasa? bonito. Yo siento como yo he sido, ¿cómo puedo yo tener este Y miedo? eso nos dijimos en la En la madrugada, madrugada. hablando por teléfono, y al día siguiente habíamos quedado en irnos a ver a un cliente y él iba a recogerme. Y me llama y me dice, no, no te voy a poder recoger, anda nomás en tu carro. Y yo, ya, bueno, voy en el carro, nos quedamos en encontrar en un punto, Sí, sí. y él llega a ese punto,
al carro, dizque hablando con su celular, luego me enteré que no estaba hablando con nadie, simplemente hizo la finta, ¿no? De Estaba haciendo la finta. que hablaba con alguien porque estaba súper nervioso y yo súper nerviosa y yo estaba sentada en el piloto, él en el copiloto, sí, hola, nos habíamos dicho que nos gustábamos. Todo, Horas antes. todo fue por teléfono. Todo fue Sí, por todo fue por teléfono. teléfono. Todo fue por teléfono. Todo era Sí. telefónico, estábamos en pandemia. Y, Ya. y yo la saludo y digo, hola. Sí, Y ella, hola. hola. Y estaba hablando supuestamente por teléfono. Y fue muy gracioso en realidad. De ahí nos fuimos a tomar desayuno, estuvimos conversando, hasta pasaban las horas y las horas y las Y no horas se y no acabó. hablamos del tema. Del que nos habíamos dicho. El tema que habíamos nos hablado del día en la madrugada, cero. No había tema de conversación, ¿no? Realmente Dios dio la confirmación para mí, ¿no? Yo estuve orando por ella mucho tiempo y le agradezco ahora enormemente por la mujer que me ha dado, la esposa que me ha dado, porque es una esposa temerosa de Dios, una esposa que estaba siempre orando, que me motiva, que me ayuda, ¿no? Generalmente las personas no hacen eso, ¿no? En Corintios 13 dice, ¿no? 1 Corintios 13 dice que el amor no es jactancioso, ¿no? Y que no tiene envidia, que es puro, ¿no? Entonces justamente es ella. Ella no tiene envidia por las cosas que yo de repente pueda lograr. Es mutuo también. Me da mucho amor. Ujú. De hecho siempre hay sus discusiones, sus Sí, cosas, como como en toda todo pareja, matrimonio. como toda pareja. Soy ¿no? molestosa. Sí, algo. Pero definitivamente Dios me ha dado una mujer muy temerosa de Dios y yo estoy muy agradecido por haber escuchado mis oraciones, más que nada, y haberme dado la confirmación. Porque cuando Dios me confirmó esto, para nosotros casarnos fue muy rápido, Ujú. fue rapidísimo. Un ratito todavía, vamos despacio. Olinda, cuéntanos tú, ¿cómo fueron tus primeros momentos, tu caminar, tus primeros pasos en la fe? Tú habías conocido del yoga, habías conocido Sí, de la la energía, estabas meditación, la metido en esas energía, cosas sí. y leyendo libros de aquí, libros de allá, porque estabas Buda buscando, y un montón de ya te había cosas. metido en todo. En todo, sí. Ya, entonces ahora encuentras a Jesús, Sí. ¿no? Encuentro a Jesús y fue como que poco a poco lo iba escuchando más que todo a él. Él realmente me ponía prédicas. Ujú. Y yo las escuchaba, y yo, bueno, ya escuchaba, ¿no? Pero no sentía lo que O sea, realmente todavía no siento sentías, ahora, ¿no? ok. Claro, no siento ese amor fuerte, ¿no? Solo escuchaba y mi proceso fue así de a pocos. Mi hijo, como le contaba, se levantó tremendamente en contra de nosotros. Él dijo que para él en ese momento había sido la peor decisión que podía haber tomado yo, era convertirme a Cristo, ¿no? Volverme cristiana. Eso era lo peor de lo peor. Y yo me quedé como que muy dolida, no sabía qué hacer. Se fue a vivir a la casa de su papá y todo el tiempo me refutaba y me refutaba y me refutaba de todo lo que yo trataba de decirle, ¿no? En mi poco conocimiento, porque no tenía mucho conocimiento de la palabra, y me retaba. Y como le decía pastor, Dios usa hasta el diablo para bendecirte, ¿no? Entonces, Paolo se ponía en contra mía, se levantaba en contra mía y yo en vez de ponerme triste y de decir, no, ¿qué voy a hacer? Leía la palabra, veía prédicas, buscaba, indagaba, leía y leía y leía y leía. Y es ahí donde empecé a tener más conocimiento y me gustaba mucho ver las prédicas y veía prédicas mañana, tarde, noche. Me di cuenta en el ayuno en el ayuno, que con ayuno y oración se combate al enemigo. Ujú. Y me volví una mujer de oración. Oraba, le había hecho una promesa a Dios que yo iba a orar mañana y noche me iba a levantar y lo primero que iba a hacer era orar y al dormir también iba a hacer orar y para pedir por el alma de mi hijo, ¿no? Luché contra Satanás mismo realmente. Tuve un sueño en donde me enfrenté, en el sueño aparece el demonio que tenía tomado a mi hijo y me habla y me dice, tú no vas a poder, tú no puedes, ¿no? En mi sueño me hablaba. Y yo lo trataba de reprender en el nombre de Jesús, te echo fuera, tú no vas a estar en mi hijo, y lo reprendía, ¿no? Y bebita, pues recién tomando mi leche, ¿no? Espiritual. Y él se reía y me decía que no, y yo en vez de tirarme para atrás y rendirme, pues luchaba y luchaba y luchaba y luchaba, ¿no? Hasta que llegó un momento en que Paolo en un almuerzo nos dijo, bueno, tengo que decirles que con ustedes ya no puedo más porque saben más que yo.
se acabó la lucha, se acabó la guerra, ¿no? Hay una parte en la que, de parte de su proceso al inicio, entendió muy rápido la parte de la idolatría. Ah, sí. Fue hizo facto. En menos de una semana, es más, a los pocos días, me dijo, comenzó a ver su casa, tenía el Buda, tenía cuadros, tenía imágenes, llaveros, cositas. Y dijo, hay que botar todo. Y eso fue lo que hicimos, agarré, la ayudé, sacamos todos los cuadros, mandalas, imágenes, Que realmente la llaveritos, palabra cositas, ¿no? Dios es súper directo Radical. y radical Exacto. respecto a la Cuadriculado. idolatría. O No hay sea, punto medio, no hay no punto hay, medio. no hay. Y él te habla de la idolatría y el mundo, su pueblo, Israel, peleó y luchó tanto contra la idolatría, ¿no? Porque iba y se arrepentía con Dios y todo, Y y volvía después otra vez. pasaba otra vez y regresaban otra vez a la idolatría, Ajá. hasta que llegó un momento en que Dios les dejó de hablar. Entonces yo dije, Dios mío, imagínense que yo esté cayendo en idolatría, que mi familia esté en idolatría, ¿qué va a querer Dios con nosotros? No nos va a bendecir, no va a obrar, nuestra oración no va a llegar a Él si es que estamos nosotros en pecado, porque lo que Él realmente detesta pues es la idolatría, porque imagínense, desde el Antiguo Testamento Él ha venido luchando contra todo su pueblo por la idolatría. Es lo más importante, Sí. ¿no? Es fuerte esa parte. Mencionabas, hace un rato mencionaste acerca de que en una clase, mientras conversábamos, en una clase de discipulado, hiciste una tarea acerca de la De sanidad, las heridas en de el las alma. heridas del alma, Sí, porque tú estabas herida. sí. Y de hecho, cuéntanos cómo fue esa experiencia que tuviste, porque Fuerte. estabas todavía, tú ya estabas en el Evangelio, pero todavía sentías las heridas. Sí, claro, Estaban porque ahí. eso también muchos tienen que entender. No es que tú te conviertes a Cristo y al día siguiente ya eres una nueva persona y ya estás bendecida perfecta. y eres perfecta y ya estás santificada. El proceso de santificación es largo, ¿no? No es que, como digo, de la noche a la mañana tú ya vas a ser perfecta. Todos nos vamos a equivocar, pero están las heridas. Y en las heridas tenemos que trabajar también nosotros para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda trabajar en ellas. Si nosotros nos negamos y no queremos sentirlas, Dios no va a poder trabajar. Entonces, ¿qué hace Dios? De a poquitos te las va sacando, con experiencias, con situaciones, con momentos, y como me pasó a mí, con esta clase que me tocaba dictar en el discipulado respecto a las heridas en el alma. Tenía que exponer y no sabía cómo exponerlas porque sabía que me habían hablado de las heridas, pero no sabía que era tan profundo. Y al momento de leer, buscar y ver prédicas, me tocó tanto que yo no dejaba de llorar. Tenía días que lloraba, lloraba y lloraba y no sabía qué me pasaba, y empecé a orar y a pedirle a Dios que por favor me cure lo que estoy sintiendo y que me diga qué es, por qué me estoy sintiendo de esa manera. Y era por mis padres, o sea, por mi mamá, que tenía que perdonarla. Según yo, en mis fuerzas, yo ya la había perdonado, ¿no? Pero no era así, entonces tenía que perdonar a mi mamá, tenía que perdonar a mi papá. Luego le pedí a Dios que por favor me mandara una lista de todos los momentos y las situaciones en las que yo le generé heridas a mi hijo el mayor, a Paolo, y me las mandó. Él me reveló cada día, cada hora, desde que tenía 1 año, 2 años, 3 años, y así fui haciendo toda la lista. Cuando terminé de hacer la lista, me senté con Paolo y le dije, Paolo, yo le he pedido a Dios que me diga qué días te he hecho tal cosa, tal dolor, heridas en tu corazón, ¿no? Y vengo a pedirte perdón. Y mi hijo como que ya, mamá, ok, diciendo, le voy a seguir la cuerda a la loca, ¿no? Una cosa así. Y cuando empecé a hablarle y a decirle la lista, él era como que me miraba y no entendía y empezó a doblarse, le empezaron a caer lágrimas. Wow. Y fue tan bonito ver cómo Dios Sanaba el estaba corazón de tu hijo. obrando y estaba sanando el corazón de mi hijo, que de todas maneras hay algunas heridas que se tienen que trabajar más porque hay heridas que son más profundas, pero fue sanándolo y fue mejorando en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su actitud, en cuanto a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, ¿no? Cómo es tan maravilloso Dios que mandándome a hacer una tarea, me estaba curando a mí y me estaba enseñando a cómo pedirle perdón a mi hijo para poder curarlo a él también, y cómo pedirle perdón a mi hija la menor, y cómo aprender que el perdón y el decir perdóname sana. El Sana perdón es tanto, sanador, es demasiado, liberador. sí, Es la puerta y la llave a la felicidad. así es, amén. Si tú te niegas a perdonar, no eres feliz, No. vas a ser infeliz toda tu Así vida. es. Y de hecho que el perdonar no le hago el favor al agresor, No, sino es me hago para un favor ti, a mí mismo. claro, así es. ¿No?
¿Y cómo fue ese momento con tus padres? Porque tú tenías dolor acumulado por tus padres. Sí. ¿Hubo un encuentro, me imagino? No, realmente fue en un ayuno en el que estaba orando y casi al final del ayuno me toca el Espíritu Santo y no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar. Y es ahí donde sentí que mi alma se había sanado en esa parte y es ahí donde entendí que estaba ya sana, ¿no? Que había logrado perdonar a mis padres. ¿Y qué hace Dios? Como parte de nuestro desierto, nos manda a vivir a la casa de mis papás. Y yo no vivía en la casa de mis papás desde los 18 años. Wow. Tengo ahorita 41, me fui a los 40. Entonces imagínate cómo fue volver a la casa de mis papás y darme cuenta de la realidad y de las cosas como son y que sí realmente las cosas que ellos me podrían decir, porque no son convertidos a Cristo, son mundanos, hay palabras hirientes que te pueden decir que no se dan cuenta si me afectaban o no me afectaban, si realmente mi corazón estaba curado o no, me mandó a la práctica de frente. Entonces es ahí donde me di cuenta que realmente mi papá me podía decir un montón de cosas y yo lo escuchaba y simplemente tenía como no pena, sino orar, o sea, ganas de orar por él y simplemente decirle, te perdono papá, te perdono papá, te perdono papá o te perdono mamá por las cosas que puedas decir, ¿no? Porque este tema es súper largo en el tema de cómo también tus padres te condenan, te enlazan con sus palabras, te maldicen, ¿no? Sin darse cuenta, porque ellos son autoridad para nosotros. Sí. Y tiene que venir una autoridad más grande para poder romper esa maldición, para poder romper esa cadena que te han hecho, ¿no? Y esa autoridad más grande es Dios. Y si tú no tienes a Dios, vas a estar enlazada a las condenaciones que tus padres te han dado. Wow. Entonces es bien fuerte, ¿no? Y poder explicarle a mi papá y decirle, papá, esas palabras no las puedes decir, porque tú eres autoridad para nosotros como tus hijos. Y tú me dices a mí, eres una porquería, me estás condenando y voy a hacer una porquería toda mi vida si con lo que tú me estás diciendo. Lo mismo con mis hermanos, tienes que controlar tu boca, de tu boca tiene que salir bendición para nosotros. Y trataba de enseñarle, de hablarle y de explicarle a mi mamá también igual, ¿no? Tú puedes, mamá, o sea, trata de darte cuenta de las cosas, ¿no? Y es ahí, en esa situación, donde que también le pasó a él, luego cuentas tu sueño con mi mamá, porque su suegrita es maravillosa. Tengo una suegra particular. Me di cuenta por qué mi mamá había sido así conmigo. Wow. Y Es que todo tiene una raíz. todo, Sí. todo. No es casual, no es Sí, casual. no es casual. Y ella viene de una crianza muy dura Así es. por parte de mi abuela. Mi abuela le pidió que dejara de estudiar, que no vaya más al colegio para que se dedique a cuidar a sus hermanos. Y ella era la única mujer, tenía una media hermana, pero ella era la única, la mayor. Y ella tenía que cuidar a todos sus hermanos menores. Entonces ese odio y ese resentimiento que ella tenía por ser mujer, por cuidar a los hermanos y dejar de pensar en su futuro y que su mamá la sacó de su futuro, pues todo ese dolor lo enfocaba en mí también. Me veía como la hermana mayor, me veía como ella y ella en vez de decir no voy a ser como mi mamá, pues sin darse cuenta se convirtió en su mamá Así también. Y nunca tuvo cariño, nunca tuvo amor por parte de mi abuelita. Y ahí es donde mi mamá también fue igual conmigo y donde yo me di cuenta y dije, wow, o sea, yo de adolescente, de niña le he juzgado tanto a mi mamá, hasta he sentido odio por ella y ahora me doy cuenta de todo lo que ella ha podido sufrir, de todo lo que ella ha pasado, o sea, cuánto dolor debe haber vivido, ¿no? Para poder tener la vida que llevó como mamá, porque ella se siente mal. Y hay momentos a mí que se me sale y le digo, sí, que yo no me sentía bien, me hacías doler esto, y se le caen las lágrimas a ella. Entonces, en mi casa es un trabajo constante respecto al perdón, ¿no? Respecto a que se pueda hablar y decir que nos perdonamos, o que yo voy y le digo, papá, te perdono, perdóname, o le digo yo, papá, perdóname por esto, y a veces uno se queda como que esperando que el papá te diga, perdón, hijita, ¿no? Y no dice nada, y le digo, ya, papá, no te preocupes, yo también te perdono, ¿no? Okay. Y es que es así, poco a poco, es un aprender realmente. Tremendo. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el caminar con Van a Cristo? cumplir 3 años. 3 años. Ajá. Y de hecho, en Sí, en julio, ¿no? Sí. en esos 3 años no han sido fáciles. No. No. Ha sido un peregrinar. Sí, claro, claro que sí. Definitivamente cuando uno recibe a Cristo, uno va al desierto, ¿no? Porque lo que Dios quiere es pulirnos, quiere sacarnos toda esa podredumbre con la cual venimos del mundo. Y lo que Él quiere hacer es dejarnos limpios para poder usarnos para su obra, ¿no? Porque al final eso es lo que Él quiere, ¿no? Ese es el propósito que Él tiene para sus hijos.
Para eso hemos venido, ¿no? Para ir a predicar el Evangelio, para poder hacer obra para Él. Después de haber tenido todo, ¿qué pasó? Sí. Hay algo que yo estoy trabajando ahora, también estoy escribiendo. ¿Sabe qué estoy haciendo? Es cada prueba por la que paso o cada problema que yo siento que tengo, lo empiezo a escribir. Y empiezo a tratar de llevarlo hacia una enseñanza, ¿no? Exacto. Porque si en algún momento me toca poder decir alguna palabra respecto a Dios, poder hablar de ese tema, ¿no? Y lo mío, en lo que tuve que trabajar y sigo trabajando, que ahora ya no lo estoy haciendo mucho, es respecto a la queja, el quejarse. Es un pecado quejarse, es un pecado murmurar. Y me voy pues al Antiguo Testamento, ¿no? De cómo el pueblo de Israel se quejaba constantemente, murmuraba y Dios ya no sabía qué hacer con sus hijos. Estaba ya que no podía más, ¿no? Que quería condenarlos, estaba cansado, castigarlos y es algo que le genera mucho dolor a Dios. Pero al comienzo no lo entendías. No, claro. Por eso yo que al vivía, comienzo, cuando ustedes comienzan a caminar, Sí, decía, yo mencionaba de que tenían cierto estatus Él me ha hecho y de darme pronto, cuenta de eso. y de pronto de ese estatus que estarían, Respondiendo a esa pregunta, ya no había los recursos Sí, por la se situación acabaron los pandémica recursos. y varias cosas. se acabaron los Tanta queja. recursos. Y la queja iba trayendo eso. Eso, de tanta queja, porque me quejaba de De todo. todo. Vivíamos en una casa, nos Grande. mudamos a una casa súper grande en La Molina, muy bonita, que todos tenían sus cuartos, todo muy... Todos, el sueño de todos, cada uno su habitación, Perfecto. la casa súper grande, la cocina Pero que yo todo era siempre he queja. querido. Todos se pero quejaban. para Aún mí era- así, Sí, todos se quejaban. me No quejaba. me gusta, que muy grande, que no sé qué, que no sé cuántos. Que no puedo limpiar, que los perros, los que dónde salgo, perros, que la tierra, que pura por tierra, aquí. que es un cerro, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, Era yo en el solo sol de la escuchaba, ¿no? Molina. Me quejaba y me Escuchaba, quejaba y me escuchaba, quejaba y escuchaba. me De vez en quejaba. cuando le decía, mira, no podemos hacer esto, ¿no? Pero Dios nos comenzó a poner, nos mandó a otro lugar más pequeño y terminamos en un cuarto de 16 metros cuadrados con una sola cama para los cuatro En la casa de mis en la papás. casa de sus papás. wow. eh, Después de haber tenido una casa después de haber tenido un De, casero, ¿cuánto tenía? 260 metros 260 cuadrados metros cuadrados. de 260 metros y cuadrados con a un azotea cuarto De de 16 a 16 metros cuadrados. Wow. Casa con gimnasio, ¿no? No puedo entrenar y tenía gimnasio en la casa. Entonces, Sí, y ni siquiera entrenaba porque me quejaba porque no me gustaba. no me gusta el gimnasio, no quiero entrenar aquí, qué Era- aburrido. Sí. Entonces era un tema bastante particular, ¿no? Nos manda al cuarto y bueno, eso se ha entendido ya después en la práctica, ¿no? Claro. Uno Porque en la el momento no se práctica entiende. comprende. Los procesos en el momento no se No, entienden. Exacto. claro. Bueno, sería que entendiéramos los procesos. No, y lo que no pasa se es que entiende, cuando- lo entendemos después. Cuando tú pasas por el desierto y estás en el proceso, Dios está callado. Sí. No te Está escucha. Sí, calladito. Él no dice está, nada. él no dice nada, él está viéndote nada más cómo va tu fe, cómo vas avanzando, si depositas todas tus preocupaciones, todas tus cosas, tus quejas, todo lo depositas en él. ¿Qué es lo que haces? Él va observando y va viendo y dice, ya, ok, ya pasaron esto, vamos a bendecirlos con 20 metritos cuadrados, vamos a bendecirlos con 50 metritos cuadrados, ¿no? Entonces él va observando y va viendo, pero él no te responde. A veces tú sientes que tu oración no es escuchada, que la oración no hay cambio, no da cambio, sigue igual, Y que sigue te lo acompaña- mismo, y que sigue te lo acompaña mismo. de cerrarte puertas, ¿no? Te comienza a Claro. cerrar las puertas, entonces comienza a ajustarte y tú dices, bueno, algo está pasando, ¿no? Y al verse en esas situaciones apretadas, donde de repente el dinero falta, tú tienes una carrera hecha, pero ya estás con Cristo y el tentador está ahí. Sí. ¿Hubieron pero- propuestas? Sí, sí, bastantes propuestas. Siempre han habido y sobre todo en el momento en el que estábamos en el cuarto de 16 metros cuadrados. Pero yo tomé una decisión y yo cuando tomo decisiones soy bien drástica y yo decidí seguir a Dios sin mirar atrás, Wow. como Eliseo. Sí. Vino Dios, me dijo, Sígueme. eres mi hija, sígueme. Y Y yo me voy con él y yo no miro atrás. No veo atrás nada. Hemos tenido pues opciones de, mi amor, me han dicho por ahí, nos van a pagar $600, $700, vamos. Hay esto, hay lo otro. No, no existe. No trabajo más de modelo, no trabajo más, no hago esto, no y no. Y Dios conoce mi corazón y sabe que jamás en mi corazón ha estado el, pucha, hubiese o hubiera o mejor voy o mejor hago esto o mejor hago lo otro, ¿no? No, es hacia adelante, seguirlo a Él, mis ojos puestos en Él. ustedes congregan en la iglesia de Ciudad de Dios, en Pamplona.
Pastor Pablo Huertas, que lo conocemos de mucho tiempo, lo hemos tenido aquí también en el SEC, es un hombre de Dios. Y siempre quería hacerle esa pregunta a ustedes, ¿no? Y yo se la dije a él, a Pablo le decía, es impresionante lo que Dios está haciendo en tu iglesia, que artistas están yendo a tu iglesia, se están entregando a Jesús, y, y viendo el lugar geográficamente, Sí. no es un lugar, digamos, que un artista, digo, oye, voy a ir a congregar, ¿no? Entonces, y ustedes llegaron ahí. Y están congregando ahí, y se sienten súper cómodos ahí, Sí. encontraron una Felices. familia ahí. Entonces, cuéntenos, ¿cómo fue eso? Cuéntenos esa experiencia en la iglesia. Porque me mencionabas, Olinda, que tuviste tú un momento que estabas en un evento Sí. y de pronto te preguntaron, ¿dónde congregas? Sí, Y está. ellas esperaban que dijeras de repente, congrego en Monterrico, Sí, no sé, en no La sé, La Molina, Molina, en una Miraflores, iglesia no por sé. ahí. Y tú dijiste, no, yo congrego en Pamplona. ¿Pamplona? Y de Ajá. pronto le cambiaron todo. Sí, cambió todo su semblante, ¿no? Fue un evento de Nancy Amancio en la que fui con la pastora. Ya. Fui con la pastora Gladys, nos fuimos al evento Mujer Única y estando en el baño, pues unas chicas, ay, Olinda Castañeda, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿a qué iglesia congregas? ¿A dónde vas? ¿No? Y le dije, pues IDP, Ciudad de Dios de Pamplona. Y como que su cara fue de las chicas como que, ya, ok. Y como que, ¿qué? ¿Vives por ahí? Le dije, no, no vivo por ahí, pero me gusta congregar ahí. Ah, ya, chao, chao. Y volaron. Se fueron corriendo, ¿no? Y es parte ¿Qué encontraron de ahí? juzgarte. El poder de Dios, la presencia de Dios. Ahí realmente yo sentí la presencia de Dios. Sentí a Dios cómo obró en mi vida, las cosas que me ha revelado, ¿no? Me ha revelado cosas pues totalmente sobrenaturales, las cosas de mis padres. Para mí ha sido impresionante. Y justamente para mí también es parte de lo que yo le pedí a Dios. Era una mujer de oración que congregue conmigo donde yo iba, ¿no? Y es justamente lo que Dios ha hecho. Para mí, el lugar no importa. Lo que importa es la presencia de Dios. Es lo que Dios puede hacer con uno, ¿no? Donde uno está. Yo estoy súper feliz y mi esposa también, de los hermanos que tenemos, los pastores que tenemos, Pastor Pablo, que tanto lo queremos. Pastora, todo. Ellos se han portado con nosotros como unos padres realmente espirituales, ¿no? Son nuestros padres. En el momento que nosotros hemos pasado por un desierto bastante complicado, los hermanos, los pastores han estado ahí para ayudarnos. Y eso es algo que jamás se olvida, ¿no? Y eso lo hace Dios. Amén. Y se muestra el verdadero cristianismo. Claro. Tú mencionabas que La unión. el ir ahí te diste cuenta que es un hermano. Sí, me di cuenta que es un hermano realmente. Cómo te puede apoyar en el momento en el que estás pasando por una situación tan complicada, tan difícil, y a pesar que ese hermano, esa hermana está pasando por una situación similar a la tuya, es capaz de dejar todo para dártelo a ti. Wow. Y yo me quedé como que sorprendida porque jamás en el mundo eso no lo vas a encontrar nunca. Y cómo Dios pues pone ese corazón dispuesto a todos, ¿no? Cómo hay esa unión, porque a Dios le gusta que vivamos en unidad. Y es bonito vivir en unidad, es bonito vivir todos, congregar y conocernos y conversar y no juzgar, ¿no? Es bonito y que Dios, o sea, sentir la presencia de Dios en ese templo es maravilloso. Ahí es donde Dios me abrazó. Es el abrazo que yo tanto necesitaba desde niña, me lo dio ahí. Sin que yo se lo pidiera porque yo no sabía qué era lo que yo quería. Simplemente yo iba a orar y ayunar, porque que iba por mi hijo y él terminó curándome primero a mí, porque tengo que curar yo primero para que mis hijos Claro, también puedan exacto. curar. Y me abrazó y cada vez que voy siempre siento su presencia, siento cómo va obrando cada día más. Es maravilloso. De verdad que tenemos que hacer una segunda parte de la entrevista porque hay muchas cosas todavía que podemos hablar, pero el tiempo ya nos está, Sí. bueno, nos hemos pasado en el tiempo, pero me gustaría que podamos cerrar esta entrevista, que te puedas dirigir a toda la audiencia que está ahí escuchándolos a los dos, ¿no? De cómo Dios les ha cambiado la vida completamente, y cómo están dispuestos ahora a seguirlo, ¿no? Y como decías tú, ya no me importa mirar para atrás, ahora voy para adelante, Así venga lo es. que venga. Entonces, y han pasado por un proceso muy complicado. Dios los ha preparado porque Dios va a hacer cosas impresionantes con Amén. ustedes. Ustedes van a ser instrumentos de bendición. Ya lo están siendo. Amén. No, yo estoy seguro que millones de personas van a ver esto y van a ser bendecidos. Me gustaría que te dirijas
a, a todas las jóvenes, a aquellas jovencitas que se encuentran ahorita diciendo, yo quiero ser como la modelo tal, yo quiero ser, Sí. quiero entrar en ese mundo, y quiero vivir esa vida, quiero estar ahí. Diles qué hay ahí. Nada, no encuentran absolutamente nada. Yo sé que muchos ahora con el tema de las redes sociales buscamos a las influencers buscando qué nos van a recomendar, qué nos van a decir, o tú vas a usar, tú dices, ah, porque no sé, tal persona está usando esto, yo lo voy a usar porque lo ha recomendado en sus redes sociales, ¿no? No busquemos influencers, busquemos influencia. Y la única influencia que existe en este mundo es la influencia que Cristo nos da a nosotros. Sigamos a Cristo. Él dice en su palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Tenemos que seguir su vida. Él es la única verdad. No existe otra verdad, no existe nada más. No hay religión alguna que te vaya a salvar. No hay absolutamente nada que te vaya a salvar más que la relación que tú tengas con Cristo. Enfócate en seguirlo a Él, en vivir en obediencia a su palabra. Lee la Biblia, estás leyendo versículos diariamente. Ya Cristo está viniendo ahorita, pronto está llegando. ¿Cómo va nuestro corazón? ¿Ha curado, ha sanado, has perdonado? Enfoquémonos más en las cosas espirituales que en las cosas del mundo, porque el mundo no nos va a llevar a ningún lado. Y te lo digo yo porque ya he estado en el mundo, he vivido ahí, me he sentido tan vacía, me he sentido tan mal, que yo he necesitado realmente a Cristo en mi corazón para poder sentirme viva realmente, para poder sentirme llena, para poder sentirme completa. Busquemos eso, busquemos vivir en santidad, vivir tranquilos. No es fácil, nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero Dios es tan misericordioso que está ahí para perdonarnos todos los días porque tenemos un abogado que es Jesús. Jesús está ahí siempre con nosotros, acompañándonos con los brazos abiertos para que tú llegues arrepentida, pidiendo perdón, diciéndole, cometí este error, Señor, perdóname. Y no solamente en oración es para que le digas, quiero esto, quiero acá, quiero allá, o te amo, Dios. También es para que le digas, Dios, me siento así, siento odio, siento ira, siento fastidio, siento celos. Cuéntale, que sea tu mejor amigo, que sea tu mejor amigo para que Él pueda trabajar en ti, pueda ayudarte y pueda llegar a esa herida más profunda para que cuando venga Cristo nos podamos ir todos. Tremendo, tremendo. Gracias por ese mensaje, Olinda. Me gustaría que digas unas palabras también tú. Yo estoy eternamente agradecido con Dios. Primero que nada, quiero agradecerle a Él por restaurar mi familia, por mi hijita que viene en camino, ¿no? Definitivamente Dios hace milagros en las vidas de las personas, restaura tu vida, cambia totalmente todo, te da un giro de 180 o 360 grados, ¿no? Yo vivía en el mundo bastante acelerado, el dinero, ¿no? Los carros, los viajes, los restaurantes, nada sirve. Nada sirve, nada te llena, todo es vanidad. No sirve para nada en realidad. Lo único que sirve es Jesús. Y hay un mensaje bien claro que lo dijo mi esposa, es que la religión no salva. La religión no se subió a la cruz, el que se subió a la cruz fue Jesús, ¿no? Entonces, sigamos a Jesús, sigamos ese ejemplo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado tanto por aprender. Yo creo y es más, estoy convencido que Jesús va a cambiar tu vida, definitivamente, para siempre. Qué mejor que estar con Él. Por más problemas o cosas que se puedan suscitar en tu vida, Dios es la única solución. Es lo único que necesitas en tu vida para ser feliz. No necesitas más. No acomodemos a Dios a nuestro Así estilo es. de vida. Así es. Porque normalmente acomodamos a Dios a nuestro estilo de vida y cogemos algunos versículos, los que nos convienen, y el resto lo dejamos hacia un lado. Nosotros tenemos que acomodarnos a la vida de Así Dios, es. a la vida de Jesús, Así vivir es. como Él vivió, porque realmente no te va a ayudar en nada el vivir para Dios, decir, sí, yo creo en Dios, yo recibo a Cristo en mi corazón, pero sigues en las discotecas, o dices, no, pero yo voy a las discotecas, pero no tomo, pero no bailo, pero igual estás ahí, te estás contaminando tu mente, o estás en murmuración, en chismes, o estás en celos, en envidias. Hay muchas cosas que tenemos que darnos cuenta, porque no solo los pecados, como los dicen en el mundo, los pecados grandes, que es matar, que es violar, que es robar, son pecados fuertes, todos son lo mismo, Todos son todos pecados. son iguales, todos son juzgados
de la misma manera. El que tú mientas es lo mismo que tú mates, el que tú murmures, el que tú estés en chismoserías, el que tú estés en contiendas, el que estés en celos, el que estés en muchas cosas que normalmente pasan en la vida cotidiana, ¿no? El estar rajando, ay, ¿viste a esta chica? O el estar envenenando la cabeza a la suegra, a la nuera, o la mamá, a la hija, o el hijo, ¿no? Tantas cosas que puedan suceder, todo eso es pecado, todo. Entonces analicémonos y veamos en nuestro corazón qué cosa tenemos y si tenemos un corazón puro para poder continuar viviendo la vida como Cristo la vivió, que es tan hermosa y tan bonita. Muchas gracias, hermanos. Y algo que se me estaba yendo, y ya que mencionaste, se me había ido, pero no lo queremos soltar, lo capturamos esto, es el milagro que tienes adentro, el Sí. fruto. Yo estuve en ese evento porque vino el pastor Merán de República Dominicana. Y vamos a poner el video, ahí. Impresionante. Y es impresionante cómo fue que Dios hizo ese milagro. Sí, fue maravilloso realmente. Nosotros veníamos de una pérdida hace como 9, 10 meses más o menos y fue fuerte. Yo logré entenderla. Mi luto fue suave, ¿no? Logré entender, me cogí de Dios. Mi esposo le costó más, le dolió mucho más el tema de la pérdida del primer bebé porque estábamos con demasiada ilusión, ¿no? Y después de eso los doctores me dicen que tenía principios de endometriosis, pero era como que la hermana, la prima de endometriosis, una cosa así, que es como que el útero, los ovarios se terminan pegando, amalgamando a los órganos, a mi estómago, a mi hígado, a mi riñón, se puede pegar a cualquier parte de mis órganos internos, ¿no? Y que tenían que operarme y tenían que sacarme todo. Entonces yo me quedé como que, ¿qué? Y ya no voy a poder tener más bebés. O sea, ya lo que habíamos conversado para poder tener otro hijito, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Que tenemos que hacerte análisis, tenemos que ver tus análisis de sangre para ver cómo vas también en hemoglobina. Tenía un ovario, en el ovario derecho tenía un quiste de 5 centímetros que tenía que ser operado. O sea, un montón de cosas. Que yo agarré y dije, no voy a recibir esas palabras. No las recibo, me voy a poner a orar, voy a ir a ayunar, no voy a pensar en eso, no me voy a preocupar. Dios tiene la última palabra. Siempre Dios tiene la última palabra. Lo que diga el médico, lo que diga es en su humanidad. Dios decide. Entonces empezamos a ir a los ayunos, a orar bastante, ¿no? Y en una administración, en un ayuno, el Espíritu Santo pues me toca el vientre, la hermana, el Espíritu le manda a tocarme el vientre y como que me iba sanando. Yo sentía por dentro que había algo así que daba vueltas, ¿no? Que estaba revoloteando. Y luego no dijimos nada. No me fui a ver más al doctor, no tenía ya más dolores porque tenía bastantes dolores. No fui a verme, no hice nada, pasó el tiempo, justo nos vamos a vivir a la casa de mis papás. Estamos en el desierto que ni siquiera había para ir a pagar a la ginecóloga. No teníamos para ir al doctor, nada, cero. Entonces, vamos a la casa de mis papás, estamos viviendo ahí y pasan 2 meses, ¿no? 2 meses más o menos. Y no, todavía ahí es donde me entero en una prueba. Claro, no me venía mi menstruación, mi mes. Y decía, Dios, qué raro que no me venga. Otra vez me volvió esto del endometriosis y todas esas cosas. Me voy a hacer una prueba por si acaso. 2 rayísimas positiva. Dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible? Le cuento a él, dijimos, ¿sabes qué? Mejor no hay que hablar nada, nos viene el temor. El otro bebé lo perdimos a los 3 meses, así que mejor no contemos nada a nadie, quedémonos callados, vámonos a orar. Y vamos al evento del pastor que había venido, sí, que había venido de República. Y ya pues estábamos orando, pide que nos acerquemos pues al frente, nos vamos al frente, empieza a ministrar a cada hermano y me agarra a mí, tú. Y yo, ay, ¿qué pasó? ¿No? Me ve y me dice, me agarra acá y me dice, bendigo tu vientre, darás a luz. Vas a dar a luz. Vas a dar a luz, ¿no? Y me quedé como que, ¡ah! ¿Cómo si nadie sabía? ¿De dónde? Si acabamos de enterarnos hoy día de que estoy embarazada, ¿no? Y nos quedamos sorprendidos. Sorprendidos. Fue directamente Dios diciéndome, este bebé va a nacer y está bendecido. Vas a dar a luz. ¿Cuántos meses? Ya 7, 32 semanas. Wow, ya falta poco. Sí. Bueno, no, para el primero. Para el 1 de mayo. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, estimados hermanos. Ha sido una bendición tenerlos con ustedes, tenerlos muy a ustedes bonito en nuestro poder programa. compartir.
Estamos aperturando con ustedes nuestra nueva temporada Amén. y ha sido un placer enorme tenerlos con ustedes. Así que muchísimas gracias. Hay mucho por conversar. Quisiéramos Sí. tenerlos en otro momento y poder Gracias. conversar. Muchas sobre gracias, esto. pastor, por Sí. todo. Dios lo bendiga grandemente al programa también, a todo su equipo de producción. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Dios que ha permitido que todo salga bien Sí. el día de hoy. Amén. Gracias. pudo dar, se Que pudo se dar. pudo Se dar, pudo sí. dar. Así es. Así que muchas gracias, estimados amigos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este extenso programa del día de hoy, que ha sido de mucha bendición. Yo he sido edificado, y me imagino que tú también has sido edificado. Así que síguenos en nuestro próximo programa. Ya estamos en nuestra segunda temporada de A Corazón Abierto. Así que muchas gracias por habernos acompañado durante el programa del día de hoy. Soy el pastor Libera y se despide de este primer programa. Bendiciones.